Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Soy Nico Ruiz, desde aquí, desde el otro lado del charco, en el Festival de Sitges 2021, el Festival de Cinema Fantastique de Cataluña, el festival de cine fantástico más importante del mundo. Un festival además que es particularmente cinefilero, que está dado para el placer de ir a la sala de cine, y justamente de eso quería platicarles ahorita en este video, de Last Night in Soho de Edgar Wright, una película que está hecha por un cinéfilo para cinéfilos, una película que está verdaderamente enamorado del propio hecho de hacer cine y del hecho de disfrutarlo en una sala, de sentirse sorprendido, de sentirse maravillado, de ver las grandes luces reflejarse sobre la pantalla y soñar con otros mundos imposibles, con otras épocas imposibles y con otros relatos nostálgicos imposibles. Esta película, Last Night in Soho de Edgar Wright, ya tiene bastante hype, se ha hablado mucho de ella, ya tuvo varios estrenos por ahí, en el Fantastic Fest, por supuesto, en Londres tuvo un estreno, y ahorita se estrena en Sitges antes de que llegue a todo el resto del mundo el 19 de noviembre. Esperemos que por esas fechas ya llegue a México, porque es tal vez la película que más me ha gustado en este festival de cine. Es en serio una verdadera belleza, una belleza que reflexiona mucho sobre la manera en que podemos pensar actualmente las historias de fantasmas. Y cuando digo reflexiona, en realidad hace una propuesta inteligente sobre lo que significan las historias de fantasmas desde el punto de vista de la investigación, de lo detectivesco que implican, pero también desde el punto de vista de la mirada masculina que se ha impuesto de una forma muy fuerte al cine de terror históricamente, ¿no? Desde siempre. A diferencia de lo que muchas personas dicen, como bien había notado por ahí el crítico de cine Eric Ortiz, esta película no hace referencia, no tiene tanta inspiración del cine giallo italiano, de finales de los años 60, principios de los años 70, sino más bien de un terror psicológico europeo, de historias de fantasmas de los años 60. Estoy pensando, por ejemplo, en The Innocents, ¿no? Que es esta adaptación maravillosa de The Turn of the Screw de Henry James, pero también de, por supuesto, la trilogía del departamento de Roman Polanski, y en particular del Inquilino, donde Roman Polanski como actor se persigue a él mismo, y de repulsión con la maravillosa Catherine Deneuve. Con estas dos películas juega mucho, y también con The Innocents, y también con toda una tradición inglesa del cine de terror de fantasmas, y Edgar Wright las adapta para esta época. En esta pequeña reseña les voy a hablar muy a grandes rasgos de la película, porque Edgar Wright pone un mensaje al principio de la película en donde pide que no quememos el misterio final de la cinta, y no, jamás haría eso, pero les quiero comentar nada más unas cuantas cosas generales sobre la cinta que me parecen importantes. Es evidente, bueno, si esta es una historia de fantasmas adaptada, pensada para este siglo, es evidente que Edgar Wright va a utilizar todo el enorme dominio que tiene sobre un cierto lenguaje cinematográfico que ha buscado cultivar, un lenguaje cinematográfico que tiene muchas referencias, no sé, como el lenguaje de Tarantino, por ejemplo, que son lenguajes que se alimentan de la cinefilia, que vienen de la cinefilia, y en particular Edgar Wright aquí, jugando con el juego con el género de terror, utiliza también todo este arsenal de métodos que tiene, ¿no? La diferencia entre música extradiegética e intradigética en sus películas, la forma en que utiliza los planos holandeses para mostrar cierta extrañeza, la manera en que organiza sus paletas de color. Aquí en particular parecía en el tráiler que iba a ser mucho esta mezcla de colores de Spectre Vision, ya saben, de la productora de Elijah Wood, pero no para nada. De hecho, la paleta de color juega más sobre el asunto de el neón que se refleja en un departamento barato, pero también con las luces que nos llevan inmediatamente a pensar en la emergencia, ¿no? El parpadeo de las luces de una ambulancia o de una patrulla de policías que van entre el rojo, el azul y el blanco. En todo este asunto, la película gira en torno a Eloise, una joven modista muy talentosa que vive en Cornwall y que se va a mudar a Londres para perseguir su sueño de ser diseñadora de modas. Consigue una beca y se mueve al prestigiado barrio de Soho, prestigiado ahorita,
de Soho, y ahí de repente encuentra que la vida en Londres es tal vez más abrumadora de lo que ella pensaba, y empieza a recordar el primer pasado inmediato que tiene en la cabeza, es el pasado de su madre, que también trató de buscar su sueño en Londres y quedó muy abrumada, tuvo una crisis psicótica y se acabó suicidando. Entonces ella tiene como este peso encima del suicidio de su madre, y llega a Londres, se empieza a preocupar, se empieza a abrumar, y de repente empieza a tener visiones al principio muy idílicas y cada vez más complicadas de otra vida en Londres, de una vida que sucedió en los años 60 y en donde hay como una doble de ella misma que está viviendo esta vida, que está interpretada por la talentosísima Anya Taylor-Joy. Que bueno, obviamente vieron recientemente en El Gambito de Reina, en la serie de Netflix de ajedrez. Esta es la premisa básica de la película, y de ahí se convierte en una historia de fantasmas que evidentemente juega con la nostalgia y la idea y el peligro de tratar de repetir el pasado. Esto hecho de una manera particularmente inteligente, porque justamente lo que Edgar Wright trata de decir con esta película es que no podemos quedarnos en las mismas repeticiones del género que cultivamos en el pasado, y justamente esto es sumamente importante para el terror, porque el terror tiende a tener un lenguaje muy conservador en las formas cinematográficas que utiliza, y también en el pensamiento ideológico que enarbola, y si no, nada más vuelvan a ver The Conjuring de James Wan para ver eso, o incluso otras películas que también vamos a reseñar aquí, como la bastante mediocre The Medium, que traía mucho hype y eso, y que en verdad es una repetición de lo mismo. No, aquí Edgar Wright sí utiliza un lenguaje cinematográfico que ya ha mostrado muchas veces, un lenguaje que nace de lo cinéfilo, pero también lo afina para tratar de decir algo nuevo, algo diferente, y en particular algo que viniendo de él es bastante interesante, porque deja de pensar la idea del compañerismo masculino, del body cop o del body horror o lo que sea que había hecho desde la trilogía del Cornetto, o deja de pensar en como romance sencillo, idílico a la Baby Driver, para irse a algo mucho más interesante, que es como una crítica de la violencia que nace de la mirada masculina desde el cine de terror, un cine que particularmente se ha encargado de preservar, mantener y glorificar esta violencia de la mirada masculina. Y en particular ese cine de terror de los años 60, ¿no? Y esta forma de revalorarlo, centrando toda su película alrededor de personajes femeninos, es sumamente interesante, está muy muy bien hecha, y claro, o sea, llega a caer en todos los clichés del género y eso, pero son formas de caer en los clichés de una manera muy reflexiva, muy cinéfila y muy bien aprovechada. Con todo esto, Last Night in Soho es una película sumamente interesante, además de una experiencia de cine sumamente divertida. Yo creo que la van a disfrutar mucho cuando llegue ya a salas mexicanas, y pues por favor no se la pierdan, véanla en la pantalla más grande que puedan, y coméntenla con nosotros por acá. Vamos a seguir todavía unos días más en el Festival Internacional de Cinema Fantastique de Cataluña, Sitges 2021, y también comentándoles otras de las películas que vayamos cachando acá que nos parezcan más interesantes. Mientras, pues ya saben, ahí sigan las redes de Código Espagueti, comenten por ahí, échenos mentadas de madre, cotorreo, lo que ustedes quieran, o pregúntenos sobre películas que quieren que comentemos por acá. Yo soy Nico Ruiz, nos estamos topando a la próxima, por aquí mero, su canal ñoño de confianza, Código Espagueti.